presenté como el reglamento en el que íbamos a utilizar para las clases. Y una de las cosas que les pedí era que mantuvieran sus micrófonos en silencio durante las explicaciones. Y les acabo de presentar el título, que es esta segunda etapa del trabajo remoto, donde les voy a explicar la evaluación, cómo vamos a evaluar lo que hemos aprendido hasta ahora. Y el objetivo básicamente es presentar los lineamientos sobre lo que vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces les voy a explicar cuáles son las formas de trabajo, qué documentos vamos a utilizar, cómo tienen que completarlo, etcétera. Y al inicio de esta sesión vamos a recuperar algunos conocimientos que ya vimos en las cápsulas anteriores. Entonces acá es re importante que ustedes hayan hecho lo que les pedí en los videos que poníamos en la página. ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí. Vayan respondiéndome. Sí, yo ya estoy listo. Sí, profesor. 2 minutos y avanzo. ¿A dónde está el profe? ¿Ya estamos o no? 1 minuto. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, profe. Sí, Ya. estamos listos. Seguimos entonces. No, profe, yo no. Lo espero 1 minuto más. ¿Quién más no ha terminado todavía? Profe, el González silenció el Inostroza. Profe, se salió. Ahí sí. Profe, yo no puedo descargar la guía porque me quedé sin internet. ¿Cuál guía, la que subí recién? Y ¿Cómo no entiendo? ¿Te quedaste sin internet y ahora estás conectado? oh, sí, qué lógica. Ya, seguimos entonces. Seguimos. Profe, ya listo. Ya, seguimos. Entonces, las preguntas que aparecen acá, que es la actividad Recuperando lo Aprendido, van a anotar el título que dice Recuperando lo Aprendido y solamente van a anotar el número y la respuesta, igual como lo hacemos en clase. No es necesario que anoten la pregunta, sino más bien la respuesta. La pregunta es, ¿de dónde tienen que sacar la información para responder esto? ¿Alguien que me responda? ¿Cuál era la pregunta? ¿De dónde hay que sacar la información para responder estas 7 preguntas? Profe, del texto. Sí, de eso. ¿Del texto? No, del libro. No, del cuaderno. O del ¿Del libro? Del cuaderno. Esto que está acá, estas 7 preguntas son como un resumen, entre comillas, de lo que vimos durante las cápsulas que les subíamos nosotros a internet, ¿ya? Pero esta pregunta ya la hicimos, ¿no? Yo la vi. Algunas sí, por eso, porque es recuperando lo aprendido. Es algo que ya vimos y la idea es que lo vuelvan a recuperar. Profe, yo Ya. solo... Profe, se escribe en los 20 minutos. Se escribe el título, Profe, yo solo menos el puedo hacer paréntesis. hasta la clase. ¿Perdón? Puedo hacer hasta la clase 6. Hasta la clase 6. Bueno, si tienes alguna duda con alguna pregunta, te puedo ir ayudando en el desarrollo. ¿Ya? Claro. Entonces, título, menos el paréntesis, y las respuestas en su cuaderno a partir de ahora.
20 minutos de cronómetro a partir de ahora. Comiencen. Si tienen alguna duda, me Profe, preguntan. esta clase va a quedar grabada. Sí, va a quedar grabada. Ya. Ah, profe, Dígame. anotamos las preguntas. Solo las respuestas. Ah, ya. Ya está corriendo el tiempo. Profe, recién Dígame. acabo de llegar. Fernando. Con Fernando, ¿me recién escuchas? acabo de llegar. Recién empezamos con esto, de las preguntas. Sí, te escucho. Grande y fuerte, profe. Ujú. Entonces, lo que tienes que hacer, Profe, Fernando, espera. es anotar el título Pero, y las respuestas de las profe, preguntas. Las respuestas están en el cuaderno de lo que hemos hecho. Recién acabo Dígame. de llegar. Pero, Fernando, recién empezamos. Profe, las Dígame. narraciones son lo mismo que una narración, ¿cierto? Sí. Y el objetivo. Profe, la Entonces, narración es la misma antes que los personajes. Sí, estaban en orden, de hecho. Me- Fernando, deja el espacio para el título y el objetivo. Después, al final, te los doy de nuevo. Si hay alguna pregunta que no recuerden o no tengan la materia, Profe, una pregunta. Lo de las dígame. narraciones lo vimos en Lo vimos clase en las cápsulas. o lo vimos en clase online. O sea, En las online. profe, Dígame. ¿eso lo vimos en las clases online? En los videos. ¿O este de antes? Sí, online. En los videos. Ah, subió video. Verdad. Ahí está. Es que no vi Recuerden los- mutear sus micrófonos. Dígame. tengo una pregunta. ¿Imaginarias o ficticias tienen diferentes? Imaginarias Profe. o ficticias en este escenario funcionan como sinónimos, que significa que son creadas por la mente humana, que no existen en la realidad. Ujú. Vale, Vicente, ya, gracias. Es lo mismo que son las narraciones que narración. Ah, ya. sí, es lo mismo. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna pregunta? Dígame. Literario. Profe, Dígame. que no he podido ver todas las cápsulas, pero me voy a poner al día hoy día, después de las Ujú. clases. Me parece bien. Profe, Vicente, tiene todas. No,
¿Quién? Lo escucho. Yo ya lo hice. ¿Qué hiciste? ¿Las actividades de las cápsulas? Sí. Ya, pues, pero ahora estamos en otra actividad. No, pues yo hice esa actividad esa, la que a usted... ¿Esta actividad? Sí. No, porque esta actividad yo la estoy presentando hoy día. ¿Cómo la vas a hacer antes? Hay preguntas que se parecen a unas que hiciste, pero no es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Porque como dice ahí, lo que estamos haciendo es como recordar cosas que ya vimos. Por eso estamos haciendo las preguntas de nuevo. Ya. A las 12:32 comenzamos a revisar. ¿De quién es el teléfono? Enciende el micro. Profe, Fernando, silencio el micrófono. ¿y Nostrosa? ¿Qué pasó, profe? ¿Me ibas a preguntar algo? ¿No? Ah, La primera ya estaba escrita en mi sí, cuaderno. la respuesta está clarita en una clase de las que hicimos. Sí. Si la idea es que vuelvan a releer para que sepan lo que tienen que hacer en la guía. Profe, Dígame. ¿a cuánto estamos? Hoy día estamos a 4. 4 de mayo. Sí, a 4 de mayo. Allá. Profe, Vicente. ¿cuál es el rol o la misión Ujú. que tiene el narrador? Es lo mismo que cómo se denomina al ser que nos presenta. No. Profe, Vicente, está bien lo que me estás diciendo. Que es lo Por mismo ahí, que cómo se denomina al ser que nos presenta la narración. Es ya, pues, lo ¿cuál es la misión mismo. entonces del narrador? El narrador. entendí la 1. Ya está. Espérenme, Ya la sube. ya, ¿quién me estaba preguntando ahora? De que cuál es el rol o la misión que tiene el narrador. Es lo mismo ¿Para qué que dice sirve? que hay una pregunta igual que no sé si que se dice Sí, cómo se denomina al ser que nos presenta la narración. ya, pues, ese es el narrador. Entonces, ¿cuál es la función del narrador? Ahí lo dice. En la pregunta sale la respuesta, pues, presentar qué cosa. Sí. Ya. Estamos contestando las cosas y ya anda haciendo lo que... ¿Alguien tiene alguna duda más? No, profe. ¿No? ¿Santis? ¿Tiene alguna duda?
Pasaron los 10 primeros minutos. Mister, ¿me escucha? Dígame. Eh, ¿Sí? es que aquí no lo puedo entender mucho porque usted dijo, habló de una clase, ¿cierto? Porque Ujú, ya, pero sí. aquí no la encuentro, o sea, sí, tal vez la ¿Y tenga, qué pregunta? tal vez la tenga la clase, pero no sé cuál es. Ujú. ¿Pero en qué pregunta estás? O sea, recién voy a la 1 porque no la he hallado. Ya, pues, de las cápsulas que hiciste, de las que yo subo a internet, el concepto de narración está en la primera cápsula. Ay, ¿Qué me habla? Ya, Marcelino. Marce, dime. Yo voy en la número 4, que son los personajes narrativos. ¿En qué Ujú. capítulo está? Debería estar en la cápsula como en la 3, más o menos, cuando Vale. hablo de los elementos narrativos. Elemento en donde dice la narración. Está como por aquí. Gracias, gracias. ¿Más preguntas? Lector. 2, 3. Profe, Dígame. los elementos más importantes de una narración es lo mismo que cuál es el elemento más importante de las narraciones. Es lo mismo. Espérame. ¿Estás en la 3? ¿Estás cierto? Sí. Sí, pues, es lo mismo. Ah, ya. He encontrado todas las respuestas. Están todas en el cuaderno. Sí. Requieren. Profe, Dígame. ¿en qué cápsula está la 4? Que no la encuentro. Está también en la parte donde se habla de los elementos de la narración, donde se Ok. habla del personaje, del narrador, antes de características físicas y psicológicas. Ah, ya, profe. Gracias.
¿Qué son los personajes narrativos? Profe, aquí en la clase cuando te dice los personajes, con esa uno puede responder la pregunta. Lee lo que dice. Es que te dice los personajes características. Ya, ¿por qué dice en las definiciones? Facilísima. Dice, debe parecer por ahí algo que dice así como los personajes son. Los personajes, seres creados por el autor y presentados por el narrador. Perfecto, ahí está la respuesta. Y la 5 debería estar un poquito más abajo, Vicente. ¿De verdad? Sí, pues. Ahí está toda la definición de lo que son personajes. Yo también estoy. Quedan 3 minutos. No entendí la 6. La 6. Cuando les pido yo a ustedes que describan a un personaje de manera física, ¿qué cosas me tendrían que nombrar? Yo sé, profe, yo sé. Marcelino, ¿qué cosas, por ejemplo? Los ojos, de qué está vestido, de cuál es su altura, si tiene cabeza grande, si tiene una nariz grande. Exacto. Lo que ve a la vista. Exacto, lo que se ve a simple vista, el exterior del personaje. Esa es como la pregunta 6. Todo lo físico está asociado a la ropa, a las características fisiológicas, la cara, el cuerpo, el peso, la altura, etc. Que la pregunta 7 sería lo mismo, pero con la personalidad del personaje. Ay, pero ahí estás en lo psicológico. Ah, sí, o sea, sí, yo sé que es diferente, gracias, profe. Un minuto y comenzamos a revisar. Ya. Sé que no todos han terminado, pero la idea es que vayan terminando a medida que vamos revisando. Profe, voy en la 5, espéreme. Profe, le tengo una Terminan pregunta. mientras vamos revisando juntos. Profe, le tengo Dígame. una pregunta. Como yo voy en la Dígame. 6, de 6 para abajo, o sea, la 7, ¿ya? Están en el libro.
está en el cuaderno, ¿cierto? A todo en el cuaderno. Vale. Ya, comencemos a revisar. Déjenme poner... Ya. ¿Quién me podría responder qué son las narraciones? Yo, ¿qué? Yo. ¿Vicente? Yo, el Vicente. Sí, Ya, Vicente, dale. es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias ocurridas a alguien en el tiempo y lugar. Perfecto. Entonces, ¿qué son las narraciones? Son la manera de contar historias que ocurren en un lugar, en un momento y en un tiempo determinado. Eso es como en palabras más simples, ¿ya? Yo quiero las dos, yo quiero. Marcelino, la 2, ¿cuál es el rol o la misión que tiene el narrador? El narrador es la persona que presenta la narración. Él Perfecto, es el entonces- encargado de dar a conocer el mundo imaginario al lector. Perfecto. Entonces, el rol o la misión del narrador es dar a conocer el mundo narrativo Profe. ¿a quién? Al narrador, o sea, al lector, al lector. Al lector. Y Nostroza. Profe, Pero ¿puede repetir la de la 1, porfa? Bien resumido. ¿Qué es la narración? Son contar historias que ocurren en un lugar, en un tiempo y en un momento determinado. Ya. ¿Ya? esta Vicente. lo que yo coloqué, el narrador es una persona que presenta la narración, el encargado de dar a conocer el mundo imaginario al lector. Perfecto. Es lo mismo que habíamos hablado con el Marcelino. A ver, Ah, ya. contar historias. ¿Está acá? ¿Todo Ujú. está acá? Que ocurren en un momento, lugar determinado. Pregunta 3. ¿Cuáles son los elementos básicos de una narración? Yo sé, pero que yo no sé. Dígame Yo uno sé. primero. Yo. Yo sé, Yo, el narrador. Ya, el narrador es uno. ¿Cuál más? Yo sé. Vayan diciéndomelo. Narrador. Para que me perdí, profe. El narrador ya lo dijeron. ¿Cuál más? Acciones. requiere del lenguaje para existir. No. Estamos hablando de los elementos. Eso es una característica. Acciones. Dijeron narrador, acciones. ¿Cuál más? Los personajes. Personajes. ¿Cuál más? Tiempo. La historia. Tiempo El Despacio. espacio. y espacio. Los voy a La idea recapitular. principal. Narrador, Personajes. Ya todo. personajes, Narrador, lugares, acciones, personajes, Profe, lugares. profe, la de la 2. vayan muteando sus micrófonos. Y Nostroza. La de la 2. El rol del narrador, contar la historia narrada. Ya. Vamos a la 4 entonces. ¿Qué son los personajes narrativos? Profe, yo. ¿Quién es yo? El Vicente. Espérenme, escuché la voz de otra persona. ¿Quién más? No, que la cosa. Los No, personajes. te dije que era el Vicente. La narración. Hay alguien que me está hablando que no lo escucho. Es Juan Manuel, parece. Juan Manuel, ¿me escuchas? Sí, no, nada, perdón. ¿Y a quién entonces me da la respuesta? Yo. ¿Quién es yo? El Vicente. Yo. Ya, Vicente, dale tú después, Marcelino. Profe, la respuesta de la 3. Espérame y Nostroza. Dale, Marcelino. No, pues no era yo. Chuta. Queridos, La 1. queridos, si no se ordena, si no se ordena, no podemos avanzar. Repetir la 1. Profe, repite la 3, por favor. Déjenme, chiquillos, revisemos todas y después voy respondiendo. Revisemos todas y después voy retomando todas una por una. Ok. Seres
¿Ya? Creados por el autor y presentados por el autor. Ya. Los personajes narrativos son seres creados por el autor y presentados por... El narrador. Ya. ¿Y cuál es su función? Que sería la 5. Profe, no Eh, entiendo. a través de, Profe, ¿cuál es la pregunta? a través de ellos se van desarrollando los hechos, acciones o acontecimientos de una narración. Ya, perfecto. Yo, Fran. Vamos en orden. ¿Quién me está hablando? Yo, Seba. Profe, no Seba, te quedaste atrás, Es que ¿verdad? Sí, más o menos. Es que yo no lo entiendo mucho, Vicente, porque tiene el micrófono muy cerca. Eso es verdad. Escúchenme. Escúchenme todos. Escúchenme todos. Vamos a hacer lo siguiente. Escúchenme todos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a retomar todas las respuestas para que vayan anotando lo que voy a decir. ¿Estamos? Ya. Entonces, 1, ¿qué son las narraciones? ¿Quién me habla? Pero tampoco es que nos vayan copiando la respuesta. Porque ves, viste algunos que solamente esperan a que usted dé la respuesta, que el otro dé la respuesta, Eso es verdad. Marcelino, ahí queda. a que Marce. la respuesta esté lista. Marcelino, escúchame. Ahí queda conciencia de cada uno, porque yo entiendo o espero que ustedes hagan lo que yo les pido. Pero si ustedes no hacen la actividad y lo único que quieren copiar, eso tiene que quedar a criterio de cada uno, porque como yo no los veo, no sé si efectivamente están haciendo las cosas en el tiempo que yo les pido. Lo que sí tengo que asegurarme al menos que tengan la respuesta. ¿Ya? Así que el que lo está haciendo a conciencia me parece lo mejor del mundo, pero si no lo están haciendo a conciencia tampoco puedo hacerme el tonto y tengo que entregarle la respuesta igual. ¿Ya? Entonces voy a recapitular. 1, ¿qué son las narraciones? Las narraciones son historias contadas o historias que ocurren en un lugar, en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Ya? Esa es la 1. ¿Cuál es la misión o el rol del narrador? Contar lo que ocurre dentro de las narraciones. La 3, ¿cuáles son los elementos básicos de una narración? Son narrador, personaje, acciones o acontecimientos, lugares. ¿Y cuál me faltaba? Ninguno más, eran 4. Un 4. Narrador, Narrador, personaje, personaje, Lugares. acontecimientos y espacios. Entonces, la pregunta 4 es: ¿qué son los personajes narrativos? Los personajes narrativos son seres creados por el autor y que desarrollan las acciones dentro de una historia. profe, ¿qué era la 4? Personajes creados por un autor. Por el autor y que desarrollan las acciones narrativas. Eso es como más simple. ¿Cómo que no entendí? Porque como que se me cortó un poco. En la cuarta sección, seres creados por un ¿Ya? autor, personajes narrativos, seres creados por un autor y que desarrollan las acciones narrativas. Personajes creados por un autor Ujú. y que desarrollan Las acciones narrativas. Ya. ¿Ya? ¿Cuál es la misión entonces de los personajes? Desarrollar las acciones de una narración. Yo me quedé ¿Cuál es la hasta misión de los personajes? las 6. Desarrollar las acciones de una narración. Ya. Desarrollar las acciones. De una narración. Pregunta 6. Está muy rápido. No, pues Fernando, profe, ¿cuál? la 5. Fernando, ¿cuál? Fernando. La pregunta 5, la respuesta la había dado. Dije que era, ¿cuál es la misión de los personajes? Desarrollar las acciones de una narración. Desarrollar las acciones de la narración. Van a hacer cosas de flores. Si no tenemos bola,
Yo le estoy metiendo. Ya. La seis. Yo respondí la 4 y la 6. La respuesta 6 dice qué elementos podemos presentar a la hora de definir físicamente a un personaje. Todo aquello que se ve en el exterior. Yo sé. Todo aquello que podemos ver en el exterior. Profe, aquello es con doble L. ¿Cómo? Aquello es con doble L. Sí. Profe, yo puse altura, peso, cabello. Sí, pues ahora voy a agregar eso. Espérame. Todo aquello que podemos ver en el exterior. ¿Es la respuesta de la 6? De la 6. Ya. 2 puntos. Todo aquello que podemos ver en el exterior. 2 Ya, puntos. 2 puntos. 2 puntos. Ya. Ropa. Espera, profe. Ya. Color de pelo. Pelo, color, forma. Pelo, color, forma, claro. Altura. Yo puse altura, ¿Ya? peso, cabello, color de ojos, piel, todo aquello que se ¿Está puede bien? ver en el exterior. Altura. ¿Está bien? Ok. Altura, color de ojos, etcétera. Cualquier cosa que ustedes puedan ver desde el exterior de un personaje cabe dentro de la característica física. Y pregunta Ya. 7. Profe, larga. Pregunta 7. Es casi igual que la 6. ¿Qué elementos podemos presentar a la hora de definir psicológicamente un personaje? Todos los elementos interiores. Todos los elementos interiores. 2 puntos. Espérese. Ya. Todos los elementos interiores. 2 puntos. 2 puntitos. Ujú. ¿Ya? Pensamientos. ¿Ya? Profe, Perdón. Pensamientos. ¿Ya cuál era la 7? ¿Colores? Terminé la 6. Pensamientos. 2 puntos. Con sueños y temor y Repito. Repito la 7. Todos los elementos interiores. 2 puntos. Pensamientos. Ya. Reflexiones. Ya. No, Temores. ¿Ya? Ya. Y motivaciones. Motivación. Y motivaciones. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Motivación. Nes. El González silenció al Vicente. González, no te pongas a silenciar como sí, antes. sí. ¿Ya estamos? Antes Sí, de profe. continuar, ¿alguien que no tenga alguna respuesta que necesite? No, parece que no. ¿No? O escriban en el chat. No. Ya, seguimos entonces. Necesito Sebas, ahora que ¿salió? dejen su cuaderno de lado y observen o tomen atención a lo que voy a explicar, ¿ya? Ah, ya. Dejen su cuaderno de lado.
¿Por qué les hice que respondieran estas preguntas? Básicamente porque todo lo que acabo de preguntarles es lo que van a tener que aplicar en el desarrollo de la guía, que es la evaluación que vamos a hacer para esta primera parte del trabajo, ¿ya? Acuérdense que las cápsulas, que fueron en 11 creo que las que alcanzamos a subir, tienen ciertos contenidos y ciertas actividades que ustedes realizaron y las vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros hicimos en estas preguntas básicamente es como los contenidos que aplicamos dentro de estas actividades. Se Entonces, me fue por el internet. Entonces, la evaluación, dice, la evaluación es un trabajo de tipo individual que se puede desarrollar con el apoyo de, o sea, ustedes van a poder hacer este trabajo con sus papás, con sus hermanos mayores o con cualquier adulto que los quisiera ayudar. Podría ser su abuelita, su tía, alguna prima, etcétera. Pero siempre tiene que ser una persona más grande que ustedes que les permitan o que les puedan ayudar, ¿ya? Van a usar también, a medida que hacen el trabajo, el cuaderno de lenguaje, con los apuntes que ustedes tomaron de las cápsulas que yo subí a la página, ¿ya? Y también van a poder usar internet, ya sea el celular, computador, etcétera, para buscar información que necesiten, definiciones, sinónimos, etcétera, ¿ya? Entonces, el trabajo es individual, pero los pueden ayudar su familia y aparte pueden usar el cuaderno e internet. ¿Estamos claros con esa parte? Ah, sí. Ya. ¿Sí? Ya no es una prueba como hacemos en el colegio, sino que es más bien un trabajo. Se utilizará para la obtención de Ya. una calificación, o sea, ¿para qué vamos a usar esta guía? Para tener una nota, ¿ya? Esa nota nos va a permitir a nosotros saber el desempeño que usted alcanza, o sea, en qué nivel está. Lo que no significa, y esto quiero que lo tengan claro, que la nota sí o sí vaya al libro. Esto no es, vamos a tener una nota, pero después vamos a decidir qué vamos a hacer con ella. ¿Se Profesor, entiende, no? profe, pero ¿el trabajo es voluntario o no? No, los trabajos son obligatorios. Lo de la nota vamos a ver si es voluntario. Profesor, ¿esta guía se puede imprimir? Sí, lo voy a explicar al tiro. Al tiro voy con esa parte, ¿ya? ¿Se entiende lo de la nota, verdad? Sí. Sí, ya. Seguimos entonces. La evaluación es una guía. La guía, ¿dónde está? Yo la publiqué junto con el link de esta clase. Ya, entonces está ahí, la pueden sí, descargar. cuando terminamos la clase usted la subió. Claro, la subí. Entonces, la pueden desarrollar o en el cuaderno o directamente en la guía impresa. O sea, la pueden imprimir si quieren, pero si no tienen para imprimir, pueden hacer solamente el desarrollo en el cuaderno. ¿Se entiende? Profe, ¿la Marcelino, guía la podemos hacer en el computador también? si pueden hacerla en el computador, también la pueden hacer en el computador. No hay problema en eso. ¿Ya? Ah, es que hay una forma de cómo pasar la web. Sí, está en Word, de hecho, el archivo que subí yo. La descargáis por Google Drive y si queréis mandarse la pantalla de su email. Profe, Ay, que Entonces, yo cuando una vez algo terminada la PDF, guía, cuando algo PDF. Ya. profe, ¿podemos Dígame. imprimir la guía y hacerla? Pueden imprimirla, pueden hacerla en el computador o pueden hacerla en el cuaderno. Las tres opciones me sirven. No, yo la voy a imprimir ya. ¿Ya? Ok. Y cuando Profe, terminen la actividad, dígame, ¿cuántas cápsulas hay? 11. 11. Ya. Gracias. Y cuando terminen de hacer la guía, me la tienen que enviar a mi correo en los plazos que les voy a presentar al final. ¿Cuál es la guía de trabajo? Se las voy a mostrar ahora. Esta es la guía que está ya publicada en el Classroom, ¿ya? La tienen que bajar una vez que terminemos la clase, la van a descargar, una vez que termine la ¿El explicación color en de los verdad, pájaros? sí, la que tiene los pajaritos acá arriba, la van a descargar. Profe, no tengo impresora. Y nosotros acabo de explicar que no es necesario que la imprimas. Oye, La No, si pueden también la desarrollar en el cuaderno. puedes. ¿Ah? también se puede hacer por el Word. La pueden hacer en el Word también. La podéis descargar. Entonces, esta es la guía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y se los voy a explicar así como por detalle. Van a leer esta pequeña narración que se llama El color de los pájaros, que básicamente es como una historia donde se explica por qué los pájaros tienen los colores que tienen, ya por qué el pavo real tiene estos colores, por qué las gatitas tienen estos colores, por qué los papagayos son de estos colores, etcétera. Entonces la historia lo que hace es explicarnos los motivos de por qué los pájaros tienen los colores que tienen, ¿ya? Entonces ustedes van a leer la narración y van a tomar mucha atención en las palabras que están destacadas y subrayadas, porque esas también son parte de una actividad. Entonces, en la primera parte, que Profe. dígame. Y en ¿Aló? la parte que se saltó arriba ¿Dónde del saltaron? 2, donde dice elementos, arriba. Ahora voy a explicar ¿Cierto esto. que termina Esto. el texto? No, eso sí. Sí, pues ahora voy a No, explicarlo. arriba. Ese texto chico, ese.
No, pues sí, es la continuación. Esta es la primera ya. parte y esta es la Palabras. segunda parte. Profe, Dígame. ¿la clase termina a la 1:15? Sí, a la 1:15. Pregunta. Ya, entonces, lo que tienen que hacer es leer la historia y me van a tener que decir quién es el narrador de la historia, no qué tipo de narrador es. Me tienen que decir si el narrador es, no sé, por ejemplo, supongamos que el narrador es un loro, y entonces usted me dice, no, el loro rojo es el narrador, ¿ya? No me tienen que decir qué tipo de narrador, sino quién es el narrador. ¿Se entiende? ¿Quién también lo vio? Y después... El que le... y de- No, Vicente, nada. seguimos. Después me tienen que nombrar en este recuadro todos los personajes que aparecen en la historia. Me los nombran solamente. El personaje, tanto el loro, el papagayo, etc. Todos los personajes que aparezcan, ¿ya? Los espacios, ¿qué significa esto? Lugares donde ocurre la historia. No sé, la selva, la casa de alguien, no sé, a lo mejor una tienda de mascotas, todos los lugares que aparezcan, ¿ya? El tiempo, si está narrado en pasado, en presente o en futuro, Va a anotar. ¿ya? Acá el tipo de mundo, si el mundo es un mundo real, que es donde pasan cosas que pueden pasar en la vida real, o es un mundo fantástico donde todo lo que ocurre es fantasía, ¿ya? Eso también me lo tienen que decir. En los acontecimientos me tienen que decir qué son las cosas que ocurren. Primero ocurre esto, después ocurre esto, para finalizar ocurre esto, ¿ya? Todas las acciones que se desarrollan. Y finalmente, ¿de qué se trata la historia? Yo ya les di la respuesta al principio, les dije de qué se trataba la historia, y acá en tema me tienen que decir la historia se trata de lo que ya les dije, ¿ya? ¿Alguna duda con este primer punto? No. ¿No? Seguimos. En el 3 dice, desarrolla una descripción física y psicológica de los siguientes personajes. Aquí hay 3 personajes que aparecen dentro de la historia y usted me va a tener que decir cómo son ellos. Cuáles son sus características físicas y cuáles son sus características psicológicas. Entonces, supongamos que uno de los personajes es el águila, ¿ya? Entonces yo digo, ya, el águila es, físicamente tiene plumas, pero no lo que yo sé, sino lo que la historia dice. ¿Estamos claros? Ya. Porque usted puede saber lo que es un pavo real, pero no me tiene que describir un pavo real según lo que usted sabe, sino lo que la historia dice. ¿Ya? Y en lo psicológico también, en razón de cómo se comportan, las cosas que dicen, usted me puede decir, el pavo real es pesado, es quebrado, es simpático, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, genial. Sí. Punto 4. Sí. Acá son preguntas de comprensión lectora. Usted lee las preguntas y elige la alternativa correcta. Eso es todo, ¿ya? Son 6 preguntas que están relacionadas obviamente con lo que pasa dentro de la historia. Para internet no hay que leer. Profe, tengo lento el internet. Agustín, Tengo lento el internet. ¿se te quedó pegado? Sí. Ya, pero en todo caso, en cualquier duda que tenga, yo lo voy a subir después el video Ok. para que lo vuelvas a revisar. ¿Ya? Vamos al ítem 5. Ya. Dice, responde las siguientes preguntas. Acá ustedes me tienen que decir cuál es la finalidad del texto que ustedes leyeron. Si es informar, si es entretener, si es contar una historia, si es explicar algo. Ahí ustedes me tienen que decir cuál es la función o la finalidad que tiene el texto. Después, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar del gorrión? Entonces usted, una vez que lea la historia, va a saber qué es lo que hizo el gorrión y usted me va a tener que decir, yo creo que yo hubiera hecho esto. Usted tiene que inventar qué es lo que usted hubiera hecho en lugar del gorrión, ¿ya? Y aquí abajo aparece como la pauta de cómo la voy a revisar. ¿Dudas con estas preguntas? ¿No? ¿No? No. No. Ya, en el No, 6 dice, enumera los acontecimientos en el orden que ocurren en la historia. O sea, usted va a leer la historia y va a tener que ordenar estos acontecimientos en el orden que corresponda. Me va a tener que decir cuál es el 1, cuál es el 2, del 1 al 7, pero tienen que estar ordenados desde el primer acontecimiento al último que ocurre a lo largo de la historia. Ok. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y para finalizar la actividad, las palabras que les dije yo que tenían que ponerle ojo, que son las que están subrayadas y destacadas, tienen que buscar el significado, y esto lo pueden buscar en internet, y aparte me tienen que entregar un sinónimo. ¿Ya? ¿Entienden, no? Sí. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ir a una página de internet, yo uso esta, por ejemplo. ¿Ves lo que estoy haciendo, cierto? Sí. Yo tengo la misma, yo ocupo esa. Me meto a esta página. ¿Ya? Y en esa página ustedes escriben la palabra, supongamos que es sueño, y la palabra y sale el significado y los sinónimos. ¿Ya? Entonces lo tienen que buscar en internet. ¿Estamos claros? Sí. Sí, ¿estamos claros o no?
Ya. Sí. ¿Dudas con lo que hay que hacer en esta guía? ¿Hay alguna cosa que no entiendan, que no sepan cómo tienen que hacer? Profe, Dígame. profe, Dígame, lo escucho. que yo Esta guía- duda, pero no es con la clase. Dígame. Profe, ¿Se Profe. lo puedo decir? La escucho. Es que si tenemos como el mismo tiempo para almorzar que en el colegio, Sí, el mismo horario, desde la 1:15 hasta las 2. ya, era eso. Gracias, profe. Vicente, profe, No, nada, nada. oiga, profe, lo escucho. es que repita lo que hizo porque yo abandoné por accidente. Agustín, como te dije, te lo voy a resumir. Tienen que, en la página del Google Classroom está esta guía, Sí, ¿ya? Ya. Tú la tienes que descargar y la tienes que desarrollar, ya. ¿ya? Y en esta guía, básicamente, yo lo que les pido que hagan es las cosas que hemos hecho en clase, que es como leer un texto, analizar los elementos principales, describir psicológica y físicamente a un personaje, Ya. preguntas de comprensión lectora, preguntas de reflexión y el orden de los acontecimientos más vocabulario contextual. Eso es como el resumen de la guía. González abandonó. Me parece que se le está cayendo el internet. Profe, 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 Dígame. que se me sale solo, que me sale solo. Ujú. Me sale Debe ser solo. que tienes como está como inestable tu internet. Ya. Sí, eso. Esto necesito que lo anoten en sus cuadernos. Espere, profe, cuándo déjeme tienen- colocarle mi portamina. ¿Hasta cuándo tienen plazo para entregarme la guía terminada? Hasta el miércoles 15 de mayo. Hasta las 12 horas. ¿Lo escucho? ¿Le puedo sacar una foto? Tiene que anotarlo en el cuaderno. Ah, ya, mejor. No, que no se me va a entender. Ah, no, ya no importa. Ah, mejor lo escribo sin mayúsculas. Entonces, O sea, no, pues. si usted hace el trabajo en Word, lo que va a hacer es mandarme el archivo desarrollado a mi correo. Si usted hace la guía en su cuaderno, lo que va a hacer es mandarme fotos de las respuestas a mi correo. Si usted imprime la guía y la desarrolla, me manda fotos de la guía desarrollada a mi correo. ¿Qué cosas necesito que tengan cuidado? Primero, los que van a desarrollar la guía a mano, ya sea en el cuaderno o en la guía impresa, tienen que mandarme las respuestas con letra clara. Si no entiendo lo que ustedes escriben, yo les voy a mandar un correo de vuelta y usted va a tener que pasar el limpio todo de nuevo. Así que procure escribir con letra clara. ¿Se entiende? Profe, Dígame. el 15 de mayo no es miércoles, ¿Qué día es? es viernes. Es viernes. Ya, entonces viernes 15 de mayo. Lo corrijo al tiro. Ya. Gracias. Ya, bueno, pedí. Entonces, repito, si usted me manda la guía desarrollada en el cuaderno o la guía impresa, escrita a mano, usted tiene que mandarme fotos donde se entienda o se vean claras las respuestas que usted mandó. Si no entiendo la letra, yo le voy a mandar un correo de vuelta y usted va a tener que desarrollar toda la actividad de nuevo. ¿Ya? Si usted desarrolla la guía en Word, o sea, en el computador, me manda el archivo Word a mi correo. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Ya, sí. Pregunta, ¿pueden mandarme el trabajo antes del viernes 15 de mayo? No sé, profe. ¿Qué creen ustedes? Sí pueden. Sí pueden hacerlo. Al 15 de mayo. El viernes es el plazo máximo. El viernes Ya. 15 de mayo. Pero pueden mandarme el trabajo antes si así lo quieren. Pero, ¿Lo escuchó? ¿Ya? ¿Todos anotaron esto? Sí. no, Me falta poco, me falta poco. Lo espero, lo espero. Sí, Sí, lo espero. yo lo noté. arroba gmail.com.
ser enviada al... Listo, terminé todito. Me falta el Gmail nomás. Profe, ¿sabe qué nos falta en la clase? ¿Qué? El break. ¿Cómo podemos hacer break? Estaba pensándolo. Voy a tratar de ver otra opción. Oh, no podemos. Jugando un juego, no. No. Como dijo Black. El break. Porque pues busca minas, eso siempre ayuda. ¡Jugamos al Ludo! Profe, Oh, caminas. profe. Dígame. ¿Y qué va a pasar con la prueba del libro? Listo. Bien. Así que Oye, También, Juguemos LOL. No quiero- no, Chiquillos, te veis súper les raro. vuelvo a repetir que la regla principal de esta clase es que cuando usted no está haciendo una duda o no presentando algún comentario de la clase, tiene que mutear su micrófono. profe, Ya, Vicente, ahora sí. ¿qué pasó con la prueba del libro? Se supone que la prueba del libro la vamos a evaluar mediante como la lectura en familia, con un documento parecido. Profe, yo dije, Ah, ya. ¿Ya? Pero yo se los profe, tengo que yo informar dije cuando me eso den antes el y sí. no me respondió. Es que como estaban hablando todos, Agustín, no te escuché. Ok. Entonces por eso tienen que mutar sus micrófonos, porque si todos hablan, yo no escucho lo que tengo que responderles. Ya. ¿Qué? Ya listo, lo escribí. ¿Ya? ¿Terminaron de escribir? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué es lo que necesito que hagan ahora? Necesito que vayan al muro del Google Classroom, donde abrieron el link en el que entraron a clases, y que descarguen el archivo. Ya. ¿Ya? Descárguenlo, ábrenlo, véanlo, que pueden verlo, que está completo, etcétera. Pero Para asegurarme efectivamente que lo recibieron. Después A de la ver, clase. ya. No, ahora. Ahora. Eh, Sí, profe, pero a ver. Ya estoy en el Classroom. ya. Acá estoy en el. Ah, ya vi. Ya, ¿cómo lo Dice descargo? quinto lenguaje guía de evaluación. Sí. Y ahí abajo dice Word, ¿no? Claro, acá te sale como tú podías hacerle un clic. No, ¿Cómo lo profe. descargo? Me dice, no se puede obtener la vista previa de archivos. Es posible que estés sin conexión o no tengas conectividad limitada. Intenta descargar el documento. ¿Pero cómo lo descargo? Ya, denme un segundo. Que eso es lo que quiero ver. Quiero ver cómo funciona. A mí me salió lo mismo. A todos les sale lo mismo. Déjenme. No, profe, no, yo ya sé cómo solucionarlo. Marcelino, ¿cómo se hace? Mire, entre y ve los 3 puntitos. ¿Ve? ¿Los ve? Aprieta ahí, en los 3 Ah, puntitos. acá arriba. Ahí. Y ¿Dónde dicen? debería aparecerle abrir una ventana nueva. Ahí, sí. Ajá. Así. Profesor, Ah, bueno. Ahí está. Bueno. Y le va a Ya no me aparece la opción de descargar. aparecer abrir documento por Google Drive. Mire. Ya lo descargué y lo tengo por Google Drive. Lo estoy solucionando, denme un segundo. Ni lo puedo descargar. Mándalo a imprimir. Habla, porque yo no voy a... No, yo lo quería hacer en Word. Así para que no me canse tanto. Profe, Ya, dígame. Ya la puse. yo cuando Ya, me escúchame. metí al Ya, ya lo Gu- estoy descargando. cuando me metí a las notificaciones me aparecía cuando me metí. Ahora ya no aparece, no me aparece la. ¿La guía? Sí, la guía no me aparece. Ya, pues ahora les voy a mostrar. Ya. Profesor, Ya la Ya descargué. lo Ya, descargando, ya la profe. yo no puedo descargar la guía. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Ya la descargué, así que sí, pues yo. Ahora Ya les lo voy a mostrar cómo se descargué hace. Préstenme atención todos, por favor. Ok, Profe, ok. listo, ya me apareció. ¿Pudiste descargarlo? Yo sí lo descargué. Y A mí después, se me Para los está que no han cargando. podido todavía, necesito que me presten A mí se atención. está cargando el Classroom. Todavía no me meto. Todos deberían llegar a esta parte, que es como el muro de Classroom, ¿ya? Y entonces el No se documento ve. que tienen que descargar es este que está acá, que se llama Quinto Lenguaje Guía de Evaluación. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, profesor. ¿dónde está? Sí, ya lo descargué. Sí, ya lo descargué. Sí, ¿no? ¿Ven mi pantalla?
Ya la imprimí. Profe, yo no puedo. No, Ya la descargué. se está Lo cargando. estoy descargando. Abrió al ¿Lo voy a finalizar. revisar? ¡Ay, se abrió! Cargada. Listo. Ya. Chiquillos, Acá les está vuelvo a la repetir. Loco, para tanto paso. Voy a tener que mutearlos a todos. Bueno, No, profe, no. No. Ya, entonces, ¿me van a prestar atención o no? Sí. Ya, entonces cuando estén acá, le hacen clic al archivo que es quinto lenguaje de evaluación y les va a aparecer esto, que dice que no lo pueden descargar, etcétera. Y acá arriba, en esta esquinita, aparecen estos 3 puntos. Usted le hace clic y dice abrir Profe, en una no ventana se ve. nueva. Repito, está en esta pantalla, están estos 3 puntos, usted dice más acciones, le hace clic y le va a salir esta pantalla. Le va a salir esta pantalla, ¿ya? Entonces, acá usted debería tener la opción de descargar, que es esta. Dice descargar. Y usted le hace clic y el archivo se descarga a su computador. Le aparece acá, después le hace un clic y se abre en el Word. Pero profesor, a mí no me resulta. Ya, escúchenme. Yo ya lo Escúchenme. Las personas que no puedan descargar el archivo, escríbanme un correo al mail que les di recién, este que está acá, ¿ya? Lo voy a dejar puesto en el chat igual, y yo se las mando directamente a sus correos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Ya? Si no pueden descargarlo, escríbanme un correo. Me dicen, profe, no puedo descargar el archivo, y yo se los mando a través del Gmail. Bueno, Ya. porque sé que hay algunas personas que a lo mejor tienen algún Profe, problema a mí como me de dejó para poder meter descargarlo. información limitada. ¿Cómo? A mí me dejó Sí, pues, es para descargarlo. quienes no Escribí en puedan. un archivo. pero, Digo que- profe, Marcelino. no la aprieten tantas veces. Ya lo Después, si no, se lo va a descargué, profe. descargar varias veces. Eres tú la que a lo mejor no lo sabes. ¿Ya? Pero no se compliquen. El que no pueda hacerlo o el que no logre entender cómo se hace, escríbame un correo y se lo mando yo directamente y no evitamos ahí las complicaciones. Si no, a mí no me complica mandarle el correo el trabajo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Además, el correo electrónico que yo les estoy dando, aparte de ser para que me manden los trabajos, es para que me escriban dudas respecto al trabajo. ¿Estamos claros? Si alguien necesita ayuda, si hay alguien que no entiende algo, escríbanme el correo. Entonces el correo está habilitado para que me pidan el trabajo quienes no pudieron descargarlo, pero también para que me presenten sus dudas. ¿Sí? Ya, profe. Sí. Ya pues. Entonces, ¿hay alguien que tenga alguna duda respecto a lo que ¿No? tienen que hacer, respecto a lo que vimos hoy día, a lo que profe. trabajamos, etcétera? Ah, profe. El archivo para hacerlo me imagino que hay que apretar editar en el Word para así poder. Sí. Ya. Tienes que poner habilitar edición. Ese. Ya. Agustín, te leo, dice Agustín, puedes hacerla en Word, la puedes hacer en tu cuaderno o la puedes imprimir y hacerla a mano. Me da risa porque se le duplica la pantalla como tiene la pantalla como se la está presentando, se le duplica cuando usted habla. Sí, sale como muchas veces. Sí. Pero se ve un poco más Voy a dejar- pegada en la que usted Una está pregunta. ¿Qué Voy a tiene dejar que de ver compartir. internet y computador? Computador e internet. ¿Por qué cuando usted está presentando? lentejas. Oh. Ahí se debería dejar de ver así. Ey. Ya, antes de retirarme y antes de que terminemos la clase, voy a revisar la lista, si es que alguien me falta ponerlo como presente. Aravena Trinidad. Presente. Vayan respondiéndome. Azócar. Presente.
clase que está ausente? Balada, Profe, ¿cuánto duró la clase? hasta la 1:15. ¿Y qué hora es? La 1:12. Balada no está. Barros, Francisco. Presente. Pillo. Buenas, profe. Vicente Díaz. Vicente Díaz. Presente. Gabriel Díaz. Gabriel. Ausente. Agustín González. Presente. Santiago Enríquez. Presente. Ignacio Nostroza. Presente. Fernando Lazo. El turismo interesante. Está decaído con la... Yo creo que ausente. No sé si estaba el Fernando. Antonia Luna. A lo mejor Presente aquí. Antonio Muñoz. Presente. Estefanía Navarrete. Presente. Estefanía Navarrete. Presente. Ahora sí. Marcelino. Acá, presente. Isidora Piña. Presente. Constanza Plasencio. Martín Quilodrán. Lucas Rojas. Sebastián Rojas. Presente. Francisca Ruiz. Presente. Le decía a la profe, pero ahora sí puedo mirar. Agustina Santana. Presente. Ignacio Santis. Presente. Profe, se Joaquín ve Urbina. 3 veces mi pantalla. Joaquín Urbina. Mentira. Mira, veo una apurada. Dante Velázquez. Presente. Ignacio. Perdón, ¿quién me dijo presente? Yo. El Al Ignacio. Ignacio. Santi. Ah, el Santi, sí, está bien, Santi, se te tenía puesto. Urbina está, Joaquín. Dante Velázquez. Agustín Vergara. Presente. Y Maite Zárate. Ya, ahí estamos con la lista. Ya, chiquillos, terminamos por hoy día. El día de mañana tenemos clase nuevamente. Y el día de mañana ya vamos a continuar con la materia, ya nos vamos a meter de lleno con la materia de nuevo y las actividades de lenguaje como tal. Esto es más que nada para recuperar lo que habíamos visto y también para explicarles más o menos la guía que tenían que desarrollar. No se olviden que la guía la pueden desarrollar a mano en el cuaderno, imprimir la guía o escribirla, o hacerla en Word, pero en caso de las tres me la tienen que mandar ¿dónde? a su Gmail. En su Gmail. A mi Gmail, que también está habilitado para que me presenten las dudas que tengan. ¿Ya? Ya. ¿Estamos claros? Si no tienen dudas, si ya están listos, pueden empezar a retirarse uno por uno. Me voy a quedar un tiempecito más si alguien necesita alguna cosa más. No, yo me voy a quedar acá a ver si alguien se quiere hablar. ¿Ya? Sí. Yo me voy a quedar a ver. Cuídense, Para que ver si estén bien. ¿Alguien quiere jugar pinturillo? Ya. Chao, profesor. Vale, juegos pinturillo. Me lo voy a descargar. No, mentira, no lo tengo. Chiquillos, No, una vez que yo cierre esta conversación, ustedes no van a poder hablar entre ustedes, ¿Por qué? porque este chat está creado por mí, básicamente. ¿Cómo el profe? Bucha. Ah, sí, pues, profe, cuando abandonaban las demás reuniones, nosotros nos quedábamos. Nah, Siberiano. el siberiano Batman. Sí, ya lo sé, pero te tengo una pregunta. Batman. Oye,